Un gusto saludarles. Mi nombre es Kendi Barajas. La propuesta que les expondré brevemente gira en torno a la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las causas de la deserción estudiantil en el programa de Contaduría Pública modalidad presencial de la Universidad Minuto de Dios Regional Soacha? Para iniciar, debo comentarles que la deserción universitaria en los últimos años ha tenido una tendencia alta, lo cual ha despertado el interés no solo de las universidades, sino también de los gobiernos. De acuerdo a informes del Banco Mundial, para el año 2017, Colombia ocupaba el segundo lugar en América Latina con mayor deserción universitaria. El gobierno nacional ha tomado acciones en torno a dicha problemática, considerando que la deserción no es un problema exclusivo del estudiante o de su familia, sino que es un problema de la universidad y mucho más allá del gobierno, porque se encuentra reflejada este problema en el desarrollo económico y social de cada país. En consecuencia, el Ministerio de Educación de Colombia ha creado el denominado Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior, SPADIES. Un sistema que ha analizado el problema complejo de la deserción estudiantil. Dicho sistema ha arrojado para el año 2019 unas estadísticas señalando que las universidades colombianas tienen un 45.9% de deserción estudiantil. Explicado brevemente el problema, les comentaré que he decidido, bajo el paradigma cualitativo, aportar en la construcción del mundo social, analizar este problema desde este paradigma, considerando como modelo de evaluación la recolección de los datos sin medición numérica, aunado al paradigma interpretativo, para lograr comprender el contexto de las prácticas sociales y educativas de los individuos. He realizado, al igual que todos ustedes, el modelo de B, y en la parte izquierda he ubicado en principio paradigma cualitativo, paradigma interpretativo. Siguiendo con las teorías y los principios del derecho a la educación, la accesibilidad de acuerdo al estrato al que pertenezca, considerando que la mayoría de los estudios hacen referencia a que el problema de la deserción se encuentra relacionado con los aspectos socioeconómicos. Sin embargo, no es excluyente y por tanto deben analizarse otros factores. Considero necesario analizar la cobertura educativa en un Estado de Derecho, la educación superior, la permanencia en educación superior y los factores asociados a la deserción. Agregué en la parte izquierda unas estadísticas del SPADIES, como les mencioné anteriormente, en relación a la deserción en Colombia. En la parte derecha ubiqué juicios de valor. La deserción estudiantil implica la ausencia en forma definitiva de los programas de estudio por parte de los estudiantes. Esta problemática afecta a los sistemas educativos y a las políticas económicas de cada país. Por ello, la importancia del tema. No solamente es que el estudiante no cumple sus metas planteadas al obtener un título académico, sino que se ve afectada política, social y económicamente un país. La deserción universitaria no debe ser entendida solo como un problema del estudiante, como lo mencioné anteriormente. Debe ser atendida desde la universidad. Los procedimientos para la recolección de la información, atendiendo al modelo de evaluación con el paradigma cualitativo, serán una entrevista al coordinador del programa. Antes quiero mencionar que revisándose teóricamente todos los aspectos relacionados al tema, revisándose que
se encuentren en congruencia con el paradigma escogido, se decidió crear unos instrumentos para la recolección de datos, tomando como base que la variable de la propuesta va a ser la deserción estudiantil. Y de ella van a derivar unas dimensiones y unos indicadores. Se realizó, así como ustedes realizaron, una operacionalización de la variable y con fundamento en ello, que obviamente todo tenga un respaldo teórico, con fundamento en ello, pues se crearon los ítems de los instrumentos. Entonces, vuelvo a donde había quedado. Una entrevista al coordinador del programa, una entrevista abierta por Google Meet, que incluye todas las dimensiones definidas de acuerdo a la variable, y una encuesta a los estudiantes que desertaron del programa. Esta información la obtenemos por el Departamento de Bienestar Estudiantil de la universidad. Asimismo, un análisis documental del informe de autoevaluación del programa de Contaduría Pública, porque ellos están conscientes del problema de la deserción estudiantil. Ellos manejan cifras y tienen unas estrategias dirigidas a retener a los estudiantes. Sin embargo, pues esto hay que analizarlo para ver si ha sido oportuno y si de acuerdo a los otros instrumentos de recolección de datos que sale de ello. Se plantea hacer una triangulación de los instrumentos de recolección de datos de acuerdo al autor Cisterna 2005. Por último, les debo señalar que los instrumentos no se aplicaron, solamente es una propuesta, ¿sí? Pero pues sí planteé dos escenarios que pudieran ocurrir cuando se obtengan los resultados. Un escenario es que se identifiquen los factores, ¿qué es lo que se quiere? Los factores o las causas de la deserción estudiantil, señalándose que el factor económico, aunque sí incide, no es el único que funciona, que influye para que un estudiante tome la decisión de abandonar sus estudios. En la justificación de los instrumentos, si lo pueden revisar, yo escribía que hay muchísimos factores que influyen en la deserción, desde la motivación, desde factores afectivos, desde el grado de estudio de los padres. Todo esto influye en que una persona que ingresa a estudiar desee perseverar y desee continuar hasta obtener su título universitario. Y otro escenario que pudiera resultar de la aplicación de los instrumentos es que las estrategias de la universidad respecto a la retención estudiantil deben ser mejoradas. Gracias por la atención.